¿Habían dicho algo? Le digo que ya estamos la mayoría, no sé si ya podemos empezar. Empezamos. Ok. No, pues, buenas noches. Ya al final de demografía, que es lo principal, con contraste, y hay otras estrategias, como vimos de otros estudios o situaciones que se pueden presentar que iniciamos en nuestros estudios. Obviamente ya también vimos ayer que en el caso del PET, sobre todo PET con tomografía, pues tiene una mayor sensibilidad, ¿no? Y especificidad. Claro, pues que no está disponible en muchas veces, ¿no? La resonancia magnética también es un muy buen estudio, puede ser útil pues cuando no, como sabemos que es un recurso más difícil, pues cuando no esté disponible el eco o la ecografía, puede ser el ultrasonido o la tomografía, o en casos también, obviamente, cuando pues no sea posible el uso del contraste, ¿no? Ya sea por alergia o enfermedad renal. Evalúa pues el crecimiento del tumor en el sistema colector o los vasos mejor que las otras modalidades. También pues en la modalidad con contraste dinámico de gadolínea puede ser útil para distinguir lo que es el cáncer de células claras con el papilar o de células no claras, de otras neoplasias renales, sólidas, benignas y malignas, ¿no? También pues lo que es el diagnóstico por tejidos o por histología, pues aquí en esta situación lo ideal que se maneja pues es una nefrectomía o nefrectomía parcial, que para obtener pues ahí básicamente el tejido, y ahí pues ya tendríamos también pues lo que es el diagnóstico antes del tratamiento, y también se utiliza en este cáncer, como vamos a ver que pues en ocasiones ya hay metástasis, se puede utilizar o se usa lo que es la biopsia de las metástasis. La biopsia percutánea pues es mucho más limitada, pero sí puede usarse en algunas ocasiones que hay una masa renal pequeña y en caso que sea pequeña, pero que existe una alta sospecha, ¿no? O que sea una alta sospecha de una lesión metastásica al mismo riñón, un linfoma o una infección renal focal, ¿no? Pacientes también que no sean candidatos a una cirugía mayor, como una nefrectomía, pues también podrían ser candidatos a esta modalidad de toma de biopsia. Una masa renal aislada, para pacientes que tengan una masa sólida, se prefiere la resección con nefrectomía parcial o completa, a la biopsia, porque pues ya como vimos nos va a dar pues prácticamente identificar lo que es el tumor patológico, y también pues ya a esas medidas se hace también ganglios, ¿no? Se retiran lo que son ganglios, y ahí que los 15 sería el número que toman por lo general, ¿no? Pues ya yendo también igual con clasificación, pues existe en la clasificación de esta manera, también TNM, son prácticamente similares. Aquí lo que se me hace importante a mí, que viene en la clasificación es, pues ahí nos va dando del T, ¿no? Igual es TNM, y aparte pues lo divide en grupos, los factores que vamos a ver más adelante, con son de riesgo favorable o no favorable, ¿no? Aquí en cuanto a las escalas del T, pues prácticamente es muy similar a lo que es casi hasta T3. Bueno, hasta el T2B, que sería todavía el tumor está confinado a lo que es el riñón, va variando obviamente dependiendo de si es T1 o T1A, el tamaño, ¿no? En la dimensión. Pero pues ya pasando lo que es el T3, pues ya se extiende, ¿no? Se extiende hacia los vasos mayores ya pues cercanos ahí a nivel renal, y también pues ya lo cataloga cuando hay afectación a la glándula suprarrenal ya contra la ipsilateral, y el lado o el último estadio, que sería el 4, pues ya pasa lo que es la fascia agrota, que es una parte que ahí como que se confina un poco el área renal, y pues ahí sería importante también pues distinguir o hacer la distinción entre el T4, pues, o el final o algunos estadios finales del T3, básicamente por el tratamiento, ¿no? Y ya lo encasillaría ya en T4 con un grupo ya, pues, que sería candidato a tipo de terapia. Y, pues, en cuanto a lo que son los ganglios linfáticos, pues, básicamente sería de NX, N0 y N1, ¿no? Tuviera invasión a ganglios, también está una clasificación histológica,
Y bueno, ¿no? Los estadios ahí vienen, pues como comentábamos, en el 3 prácticamente sería, pues también hasta T3, y el estadio 4 ya sería T4 o cualquier posible metástasis o cualquier cuestión también linfática. Y bueno, no, viene aquí, voy a primero dar una leve así de generalidades sobre lo que es el tratamiento y después nos vamos a ir con estas mismas clasificaciones donde viene bien desglosado, pues cuando iniciamos tratamiento depende del estadio. Así generalmente el tratamiento, pues en la enfermedad localizada, para pacientes que tienen este carcinoma de células claras, pues que sea localizado y que sea resectable, pues se va a recomendar como una cirugía como tratamiento primario. La nefrectomía radical, pues es preferido cuando viene evidencia que hay una invasión de la grasa suprarrenal, renal o perineal, perirenal, perdón. La nefrectomía parcial abierta laparoscópica, pues va a ser una alternativa para tumores más pequeños y pues es más valioso o es mejor cuando hay tumores bilaterales porque sería, pues se podrían abordar las dos partes, ¿no? O múltiples, bueno, aquellos que tienen síndromes hereditarios que tienen mayor riesgo de un tumor primario posterior adicional y aquellos con una función renal deteriorada. Para los adultos mayores y los cuales no puedan someterse pues, a este tipo de tratamientos por alguna enfermedad comórbida, digamos que la mediana edad más o menos serían 60 años y bueno, no, pues hay otras opciones como son técnicas ablativas, que sería la crioablación y ablación por radiofrecuencia. También puede utilizarse, o hay otra variante del tratamiento de conducta expectante para las lesiones que sean pequeñas y que fueran asintomáticas, ¿no? Con un seguimiento pues bastante estrecho. Después de la resección completa, después de la cirugía, por así decirlo, que sea completa, no se recomienda, ¿no?, una terapia ayudante. Vamos a ver cuándo sí sería cuando se recomendara. Para lo que es el tratamiento de células claras avanzado o ya metastásico, pues lo divide ahí si ya los pacientes han recibido un tratamiento previo y pues si reciben terapia sistémica con inmunoterapia sería lo principal con tratamiento o terapia dirigida molecularmente. La terapia sistémica se inicia rápidamente en la mayoría de los pacientes con una carga de enfermedad considerable. Las opciones preferidas aquí para los regímenes de combinación basados en inmunoterapia van a incluir el nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab y axitinib. Hay otras opciones disponibles que sería avelumab y azacitidine. Pues aquí en el tratamiento lo que encontré fue que pues existen 4 grupos grandes de medicamentos, que por ejemplo son los inhibidores los que estaban, pues precisamente ayer que comentaron Espinosa sobre eso también se utilizaban, pues sí yo estoy ahí revisando, pues sí hay muchos cánceres donde se está utilizando una terapia relativamente nueva, pero aquí específicamente en el cáncer renal, pues sí es lo que tiene mayor importancia, ¿no? Los inhibidores del punto de control de las proteínas de muerte celular, que programadas, tipo 1, que serían los que comentamos ayer, PD1. Aquí principal, pues es el nivolumab, que vemos, nivolumab, perdón, y el pembrolizumab. Estos medicamentos, pues, lo que encontré es que se dan, pues hay que tener en cuenta que se dan, pues, la dosis, por lo general, cada dosis acumulada puede ser cada 2 semanas que llegará a 240 miligramos, o una vez cada 4 semanas, que sería de 480 miligramos. Y pues hay que considerar que por lo general es un tratamiento largo. Ese tipo de terapia pues se da hasta 2 años. Incluso pues vamos a ir viendo ahí que este medicamento en especial y junto con otros de inmunoterapia pues podrían estar en monoterapia, pero también aparte del tiempo que se da, que es bastante, pues hay que considerar que tiene bastantes efectos adversos, ¿no? Los divide los efectos adversos por grados y sí son severos y pues relativamente frecuentes. Ahí, entre los más resaltantes, pues sería una miocarditis, hay enfermedades dermatológicas también que dependiendo, pues sería por grado. Esta, pues, terapia como es una inmunoterapia, pues el mismo sistema inmune puede atacar otras partes también o bueno, hacer enfermedades en otras partes del cuerpo, son bastantes, ¿no? La mayor parte de las glándulas, incluso pues endocrinopatías importantes, con alteraciones hipofisiarias, también en glándula tiroides, hay unos
situaciones, ¿no? También es común o puede presentarse lo que son colitis y afectaciones gastrointestinales con diarreas también importantes, que muchas veces, pues por largo tiempo y a veces el estado de los pacientes, considerando que esto se elige también, pues en pacientes con ya enfermedad avanzada, pues a veces lo que estaba viendo es que pueden incluso dejar el tratamiento. Por eso, neumonitis también puede ser una situación común o no sé, que se puede presentar con este tratamiento. También están los inhibidores programados del punto de control ligados a uno de muerte celular, que serían pues algo muy parecido, pero son los PDL1. Entre los más utilizados serían el abiliumab y artelisumab. También parte de la terapéutica, pues tenemos esos dos grupos de fármacos y un tercero, que son los anticuerpos antiproteínas 4, que son asociados a linfocitos T citotóxicos, y estos se abrevian CTLA-4, y el más común que se utiliza, que también pues, vi que sí es de las pues, primeras opciones en la terapia, es el ipilimumab. Y el otro grupo de fármacos, que sería junto con los otros tres que están pues, en el tratamiento ahorita para este cáncer, serían los inhibidores de los factores de crecimiento endotelial vascular, que vemos que también tiene otras implicaciones, que serían acitinib, sunitinib, entre los más comunes, ¿no? También hay otras terapias que se utilizan menos, pero sí en algunas están pues, un poco más nuevas y tomando un poco de fuerza, son las interleucina 2 e interferón alfa. Continuando con el tratamiento, pues para los elegibles, para combinaciones basadas en inmunoterapia, se ofrece lo que es una terapia antiangiogénica con el grupo último de fármacos que mencionamos ahorita, el acitinib y sunitinib. Para los pacientes que recaen con inmunoterapia o agentes dirigidos molecularmente, pues va a depender esto es un poquito complicado, depende de la terapia previa, ya que se haya dado, pues se busca otro agente, ¿no? Para tratar. También está una modalidad que llama metástasis cerebrales. Si no hay tratamiento previo, pues se ofrece cirugía. Aquí sí podría entrar lo que es el tratamiento con radioterapia, antes del inicio de lo que es la terapia antiangiogénica y inmunoterapia. ¿Por qué? Porque esos tienen más, una naturaleza más hemorrágica y bueno, ¿no? El nivolumab, que fue los que dimos de PD1, más ipilimumab, que sería, bueno, esa asociación sigue siendo una opción para pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas o activas para tratar la enfermedad extracraneal. Igual todo esto, aunque sí está ya un poco demostrado, pues sigue siendo fases de investigación todavía. También pues la opción que estado viendo, pues la nefrectomía citoreductora, que consiste en la extirpación del tumor primario, una nefrectomía citoreductora perdón, puede estar iniciada antes de iniciar una terapia sistémica en pacientes seleccionados, quiere decir que tengan un buen estado funcional y una enfermedad, aunque fuera metastásica, pues sin síntomas, ¿no? sin limitación. Cuando las no claras, pues el enfoque del tratamiento va a estar dirigido también bastante variado. Vamos a ver unos ejemplos, creo, dependiendo de las características patológicas y moleculares del mismo tumor, ¿no? Un tumor es un poquito más, menos comunes, por así decirlo. El carcinoma de las células renales con características sarcomatoides, en eso lo comentamos, pues es una variante también poco común y en estos casos, pues el tratamiento es con los últimos grupos de fármacos que vimos, que serían los inhibidores del factor de crecimiento. Y bueno, aquí está también en esta tabla, son bastantes cuestiones, son la columna de del principio o la izquierda, pues serían la sospecha inicial o que tengamos una masa renal, ¿no? Pues vamos viendo ahí todo lo que serían lo que se debe hacer al paciente, ya un abordaje más dirigido con los laboratorios completos, pues todo lo que sea metabólico también, la LDH es importante, un examen de orina y por los estudios de imágenes que vimos, ¿no? Todos los, pues tomografías, hay que, en caso de que haya algún síntoma, que haya sospecha de metástasis o alguna alteración en el laboratorio que nos oriente, pues también algunas pruebas especiales, ¿no? Dirigidas a esos lugares. Y después pues lo viene dividiendo por estadios, el T1A, T1B, estadio 2, 3 y 4, ¿no? Ya vemos que prácticamente el estadio T1A, T1B, y incluso pues todavía el 2, pues está muy
muy enfocado a lo que es el tratamiento quirúrgico de inicio. Y ya pasando al estadio 3, pues también una nefrectomía radical o parcial. Y aquí ya se agregarían en algunos casos pues, lo que sería tratamiento ayudante, ¿no? Con sunitinib, por ejemplo. Y en el estadio 4, pues vamos a ver aquí ya cuáles son los regímenes que se dan. Bueno, en el caso del estadio 4, pues siempre lo que es la posibilidad de que haya una cirugía o tomar una muestra y pues lo que sería la nefrectomía reductiva. Cuando no es resecable, cuando no es posible pues llevar la cirugía por algunos factores, pues ya empezaríamos con estos esquemas. En la primera línea de tratamiento para los cánceres de células claras, pues se tendrían que ver si es calificar el riesgo, ¿no? de esos pacientes, si es un riesgo favorable o no favorable. Voy a pasarme a esta donde vienen los modelos de riesgo. Están aquí dos que son prácticamente muy parecidos, iguales, en los cuales pues están los factores pronósticos y califica lo que son el intervalo del diagnóstico, si son menores de un año, como factor de riesgo, el Karnofsky que sea más o menos de 80%, la LDH que sea 1.5 veces mayor a su valor normal de referencia, y lo que es el calcio también, nivel de calcio y de hemoglobina, ¿no? Aquí en la segunda, pues viene un poquito más explicado, ¿no? Los niveles de hemoglobina y bueno, ¿no? Los rangos, ¿no? También de lo que es el calcio, y aquí también ya evalúo también los neutrófilos y las plaquetas, ¿no? Entonces prácticamente tendrían que hacer estos modelos de riesgo y clasificar a los pacientes si tienen un pronóstico, pues en los estudios clasifican uno favorable, intermedio o pobre riesgo, o sería lo mismo bajo riesgo, intermedio o pobre riesgo. Y bueno, pues si no hay factor de riesgo sería un riesgo favorable o bajo riesgo. Si fuera intermedio, pues sería hasta dos factores de riesgo, y ya los del pobre riesgo o desfavorable serían con 3 factores de riesgo de estos 6, ¿no? Y pues vimos ahí los esquemas para los que son los favorables. Sería pues la asociación, el esquema preferido acitinib más pembrolizumab, y aparece también ahí pazopanib y sunitinib, perdón, y cuando hay pobre o que es desfavorable, ipilimumab más novalimumab y acitinib con pembrolizumab. Entonces también pues hay varias, me imagino yo que adecuándose los medicamentos que hay en cada lugar, pues hay algunas otras alternativas o regímenes, ¿no? Que se pueden hacer combinaciones, acaban en la segunda columna, y pues situaciones especiales solamente que se pudieran utilizar algunos otros agentes, ¿no? Como los que vimos que tenían dosis altas de interleucina 2, por ejemplo, y otro medicamento que también aparece es el temsirolimus, perdón, es difícil. Y en caso de los que sean para otros regímenes, pues parecen incluso unos en terapia como el nivolumab y carbozatinib. Después, ya lo vimos. Lo que es para los que son no claras, pues hay estos regímenes también que podemos ver que son algunos en esos casos pues ya en monoterapia, con el sunitinib, que es el que más se usaba, carbozatinib, también otra manera de tratarlo, everolimus y lenvatinib más everolimus. Y pues aquí vuelvo a poner algo similar con los favorable, pobre y que sean los de primera línea, que es también similar. Y bueno, pues de hecho serían todo. En cuanto al tratamiento, pues ya es lo que tengo. Ok. ¿Alguien quiere comentar? ¿Vale? ¿Perdón?
Si alguien quiere comentar algo. ¿Entendieron todo? Si quieres, pon la diapositiva desde la 45, si no me equivoco, y la 47. Ok. Un segundo que está un poco lento aquí. Un poco trabado, pero ya se va a proyectar ahí. Si ya se vea. Perdón, un poquito en llegar. Bueno, aquí la intención más que nada de poner esas diapositivas es para que les quede claro el tratamiento. El abordaje, la sintomatología y todo, pues está muy bien, de acuerdo. Siempre va a ser importante estadificar adecuadamente. Para estadificar adecuadamente, pues ya se dijo que es la tomografía y dependiendo de la tomografía se evalúa la necesidad o cuál es la mejor conducta de tratamiento a seguir. El PET-CT se puede llegar a considerar en algunos aspectos, no tanto para evaluar el tamaño tumoral del riñón o ver la actividad tumoral del riñón, es más que nada para evaluar enfermedad metastásica. Todos los pacientes prácticamente con cáncer de riñón son pacientes que pudieran llegar a ser candidatos a un tratamiento quirúrgico. Etapas 1, 2 y 3, de preferencia, pues si es posible, nefrectomía parcial sería lo ideal. Si no, tiene que ser nefrectomía radical. Y la nefrectomía radical sería el tratamiento único. Se han hecho múltiples estudios para tratar de evidenciar o tratar de demostrar si algún tratamiento adyuvante tiene algún beneficio para impactar en tener una mayor sobrevida en esos pacientes. Y se ha visto que no hay diferencias significativas en aplicar o no aplicar tratamientos adyuvantes. Se ha hecho con interleucina, se ha hecho con interferón, que sería inmunoterapia, ahora hay otras cosas. Radioterapia, inmunoterapia, no demostraron tener un impacto en sobrevida, ¿de acuerdo? Regrésate un poquito, no sé si son 2 diapositivas. Okay. Y no se vio beneficio, por eso hoy en día no se considera la mejor opción dar tratamiento adyuvante. Solo hay un grupo de pacientes que se pueden llegar a beneficiar solamente en sobrevida libre de progresión, pero no hay un beneficio en sobrevida global. Etapa 3. Si se fijan en esta es la diapositiva que quería demostrarles. Si se fijan, etapa 1, 2 y 3 siempre va a ser nefrectomía radical. Y solo en las etapas 3 está dentro de las opciones poder llegar a considerar sunitinib como tratamiento adyuvante, pero si se fijan está como categoría 3. Eso significaría que el nivel de evidencia es bajo y la mayoría de los expertos están en contra de esa decisión, sobre todo porque no hay un impacto sobre vida global. ¿De acuerdo? Y con respecto a la etapa clínica 4, avanza, no sé si son 3 diapositivas más, que ahí nosotros en etapas 1, 2 y 3 no estratificamos conforme a los factores de riesgo que tienen, ¿de acuerdo? Que se utilizan los criterios de Motzer, que son los de Memorial, y están los otros criterios también que se pueden llegar a contemplar, pero eso sería para solamente etapas clínicas 4. Etapas 1, 2 y 3 no se utilizan esos criterios, salvo
que el paciente recurra a la enfermedad, entonces sí aplicamos esos criterios. Si nosotros tenemos un paciente con cáncer de riñón en una etapa clínica 4 y, por ejemplo, tiene solamente una metástasis pulmonar, lo ideal es que se haga nefrectomía radical y metastasectomía pulmonar. Se ha visto que tiene un impacto en sobrevida global comparado a solamente dar tratamiento paliativo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la estratificación de riesgo. El paciente que tiene una enfermedad metastásica de riñón, pero esa enfermedad metastásica es irresecable, entonces se prefiere empezar con este tipo de tratamientos. Antes, la evidencia científica nos decía que los pacientes se deberían de citorreducir y al citorreducirse había un impacto en que los pacientes vivieran más tiempo con el tratamiento que se estaba empleando. Sin embargo, esos estudios no se hicieron con las antitirosinasas y con la inmunoterapia en aquel entonces. Hoy sabemos que en realidad no hay una diferencia significativa si se hace la citorreducción o la nefrectomía citorreductora o no se hace en pacientes con enfermedad metastásica irresecable. Si es resecable, se tiene que resecar. Si es irresecable, se puede iniciar el tratamiento sin necesidad de hacer la nefrectomía, siempre tomando muestra, por supuesto, porque puede cambiar la conducta de tratamiento, el agente que vamos a preferir utilizar en el paciente dependiendo del tipo histológico. Hay pacientes que tienen etapas clínicas 4 con enfermedad metastásica irresecable, pero sin embargo que tienen dolor o tienen sangrado o una hematuria anemizante. Esos casos se pueden llegar a contemplar, es en la previa, se puede llegar a contemplar dar tratamientos o hacer una nefrectomía paliativa. Si nosotros hacemos una nefrectomía paliativa, vamos a disminuir el riesgo de que el paciente tenga ese sangrado, esa hematuria anemizante, ¿de acuerdo? O el dolor lo podemos llegar a disminuir de esa manera. Esta es la tabla que había puesto el doctor. Son para etapas clínicas 4 únicamente, con enfermedad irresecable, y que vamos a nosotros forzosamente realizar o tener estos criterios para poder estratificar a los pacientes en 3 grupos: en bajo riesgo, riesgo intermedio y pobre pronóstico, ¿de acuerdo? Regreso a 2, si no me equivoco. Bueno, esta es. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a tomar esta decisión. Si es riesgo favorable, es una después. Era la tabla. Bueno, una después. Bueno, te lo voy diciendo, es una más. Ahí, por ejemplo, si son etapas clínicas 4, ya decimos, tiene solamente un factor de riesgo, por ejemplo, que el paciente se le intervino quirúrgicamente en agosto del año pasado, de la nefrectomía radical. Hoy, en enero, estamos identificando, es una previa, pues. Bueno, pero bueno, en fin, sí, tiene ese tiempo, de acuerdo, de que ha transcurrido menos de un año y solamente tiene metástasis pulmonares, tiene buen estado funcional, el valor de hemoglobina está bien, el valor de DHL está bien, el valor de calcio está bien, entonces vamos a optar por estas opciones de tratamiento, que entre ellas está el axitinib más pembrolizumab, o podemos llegar a utilizar pazopanib o sunitinib. Si se fijan en las guías de NCCN, ustedes van a notar que algunas en esta tabla, por ejemplo, en pobre pronóstico y pronóstico intermedio, ipilimumab, nivolumab y axitinib con pembrolizumab son categorías 1, ¿de acuerdo? Categoría 1, cuando no se pone la categoría, eso significa que son todas las que no tienen.
Cuando se pone categoría 1 es porque es categoría 1, por supuesto, y si se fijan aquí como otras recomendaciones en riesgo favorable, que es la tercera columna o la segunda columna, como queramos verlo, de la primera línea, dice cabozantinib. El cabozantinib es una categoría 2B. Entonces, eso es importante porque nosotros tomamos las decisiones también conforme a la categoría, porque la categoría está fundamentada en dos puntos, en el nivel de evidencia que existe y en el grado de recomendación de parte de los expertos. Si ustedes se fijan, en riesgo favorable, ¿de acuerdo? Tenemos tres opciones, axitinib, pembrolizumab, juntos, o pazopanib o sunitinib. A nivel institucional, afortunadamente tenemos pazopanib y sunitinib, los podemos llegar a utilizar, aunque son medicamentos de alto costo, los podemos llegar a utilizar, son medicamentos muy bien tolerados. En cambio, si es un pobre pronóstico o pronóstico intermedio, ¿de acuerdo? Lo ideal es que usáramos ipilimumab más nivolumab o axitinib con pembrolizumab porque se ha visto que tienen mayor impacto en sobrevida global que otras líneas de tratamiento, ¿de acuerdo? Lamentablemente no tenemos hoy en día ninguno, bueno, tenemos pembrolizumab, pero realmente no está todavía indicado para cáncer de riñón, únicamente lo tenemos para cáncer de pulmón a nivel institucional. Pero si se fijan, dentro de las opciones está pazopanib y sunitinib. Si nosotros no tenemos la opción de dar eso, podemos dar pazopanib o sunitinib. Y normalmente cuando un paciente progresa, las líneas de tratamiento pueden llegar a utilizarse nuevamente, o bueno, puede llegar a utilizarse si no utilizamos inmunoterapia, podemos llegar a utilizar inmunoterapia, o podemos llegar a utilizar otro antitirosina sinasa que también tenemos, de acuerdo, que se llama sorafenib, ¿de acuerdo? Si se fijan, está acá abajo, pero está como categoría 2B en la tercera del lado derecho, ¿no? Categoría 2B. Y hay otras opciones de tratamiento que han demostrado tener mayor beneficio. ¿Okay? Entonces, si se fijan, nosotros siempre va a ser importante la estadificación. Aparte hacemos subdivisiones de estratificaciones de riesgo y el cáncer de riñón no es una excepción. Cada vez se busca tener más conocimiento de las neoplasias para tratar de individualizar o tratar de ofrecer la mejor opción de tratamiento a los pacientes. Gracias, doctor. Se va a cortar esta sesión. Hacemos otra para ver cáncer de testículo. Muy bien. Gracias. Gracias. Abajo en compartir pantalla. Ya.
Si quieres, quita la sala de espera para que... No. Ah, sí. Listo. Ahí se está grabando. Ya está grabando. Correcto. Bueno, podemos empezar por el tema. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, Sí, se escucha bien. Correcto, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Guzmán y el día de hoy vamos a dar inicio con el tema de cáncer de... Pues el tema predispuesto para hoy es el de cáncer de células germinales, tanto de testículo como de retroperitoneo, glándula pineal y mediastinal. Sin embargo, pues la mayor importancia del cáncer de células germinales radica en el cáncer del testículo, ¿no? Así que la mayor parte del tema va a abordar sobre cáncer de testículo. Bueno, hablamos de una neoplasia de testículo, aquel cáncer que se desarrolla pues en uno o en ambos testículos, ¿no? Y respecto a algunos aspectos epidemiológicos importantes, es que pues es un cáncer relativamente poco común, representa menos del 1% de todos los tumores masculinos y aproximadamente con una incidencia de 3 a 6 casos nuevos por cada 100,000 varones. Okay. El cáncer de testículo es el tumor sólido más común en hombres entre las edades de 20 y 34 años y la incidencia mundial ha aumentado de manera constante durante las últimas décadas, ¿no? En el caso del estirpe histológico, este va a variar, aunque pues existe predominio claro de más del 90 al 95% en que el cáncer de testículo sea de tumores de células germinales. La incidencia máxima se va a dar al tercer decenio de la vida en el caso de los tumores que no sean seminoma y al cuarto decenio de la vida va a cambiar a la incidencia siendo más frecuente los seminomas puros. También se observa un agrupamiento familiar, sobre todo en familiares de primer grado, sobre todo si el familiar tiene hermanos que ya hayan tenido antecedentes de cáncer de testículo, va a aumentar mucho la incidencia en estos tipos de parentescos. Y también pues este dato lo saqué de la NCCN del 2019, que ellos estimaron que en el 2019 iba a haber aproximadamente 9,560 casos nuevos de cáncer de testículo en Estados Unidos y con aproximadamente 410 defunciones, lo que reflejaría que pues la tasa de éxito y de curación del cáncer de testículo es excelente, pues con una supervivencia de 5 años para esta enfermedad más del 95%, ¿no? Continuando con las causas y factores de riesgo, pues realmente no hay una causa conocida o concreta del cáncer de testículo, ¿no? Sin embargo, sí se han identificado algunos factores de riesgo asociados. Entre ellos, pues, el principal factor de riesgo es el antecedente de que el paciente haya tenido criptorquidia. Si tenemos ese antecedente en un paciente, el riesgo de desarrollar cáncer de testículo va a aumentar hasta 8 a 10 veces para desarrollarlo. Y asimismo, si tenemos el antecedente de que se le realizó una orquidopexia a tiempo, el riesgo va a disminuir de 2 a 3 veces. Entonces, es uno de los principales factores de riesgo, este tipo de antecedentes, y siempre lo tenemos que identificar. También existe un componente hereditario. Cerca del 3% de los pacientes con cáncer de testículo pues tienen familiares directos con este antecedente. También el síndrome de Klinefelter pues también se ha asociado con la presencia de un tumor in situ y contralateral, o también se ha asociado a infertilidad. Y también hay una cierta asociación genética con el isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12. Respecto al cuadro clínico, pues realmente no es un cuadro clínico claro. La mayoría de los pacientes que llegan a presentar esto en estadios tempranos se van a diagnosticar ya que el paciente empieza a palpar una tumefacción pues extraña a nivel testicular.
Puede haber algunos casos en los que debuten con dolor y normalmente la característica que suele presentar el dolor en el cáncer del testículo es que este va a ser de carácter progresivo y no cede adecuadamente con la ingesta de analgésicos, ¿no? También lo más común es que los pacientes refieran que tienen una sensación de pesadez a nivel testicular y algunos síntomas también que no son pues prácticamente localizados a nivel testicular es que puedan presentar dolor abdominal, lumbar o ginecomastia, pues. La ginecomastia, pues esto es más común en el caso de los no seminomas. En este tipo de cáncer, los marcadores tumorales van a tener bastante utilidad. No son para nada de utilidad diagnóstica, sino la mayor utilidad que van a presentar es que sí contribuyen a una utilidad pronóstica y también contribuyen a la estadificación. Entonces, de los principales marcadores tumorales que vamos a utilizar y que se van a utilizar para el seguimiento es la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. También dentro del abordaje que tenemos que hacer en un paciente con alta sospecha de una tumoración testicular es pues la realización del ultrasonido, que en la mayoría de las referencias lo refieren como imprescindible en el estudio inicial del paciente con sospecha, ¿no? Ya que esta tiene una excelente sensibilidad para identificar tumores a nivel testicular, una sensibilidad cercana al 100%, pues. La resonancia magnética, si bien en ninguna parte la indican como de primera opción, puede ser de utilidad en los casos en los que haya alguna duda en el diagnóstico y también nos puede ayudar a identificar si son seminomas o no seminomas y identificar la localización exacta del mismo, así como si hay algún tipo de metástasis. Esta tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95 al 100%. Y la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, pues esta va a ser imprescindible en la correcta evaluación de todo paciente para identificar sobre todo el tipo de estadio en el que se encuentra, ya que pues al identificar abdomen, pelvis y tórax nos van a permitir identificar las principales vías de drenaje linfático a nivel testicular y si la enfermedad se encuentra en un estadio avanzado. Bueno, respecto a la exploración inguinal y la orquiectomía, pues todo paciente con una masa palpable a nivel testicular se debe someter a una exploración inguinal con exteriorización del testículo dentro de sus túnicas y si ésta se detecta un tumor, se debe practicar una orquiectomía prácticamente inmediata o a la brevedad. También la mayoría de los referencias recomiendan que el abordaje debe ser a nivel inguinal, ya que si se realiza una incisión dentro del escroto, aumenta más el riesgo de que haya contaminación o que haya diseminación de las células potencialmente cancerígenas pues hacia el resto de la circulación, ¿no? Entonces siempre el abordaje se debe hacer de manera inguinal y realizar la orquiectomía, que prácticamente va a estar, más adelante vamos a especificar de esto, pero está indicada en todos los pacientes, o en la mayoría de los pacientes. En el caso de que el paciente lo encontremos ya con una sospecha de que la enfermedad se encuentra avanzada, un síndrome paraneoplásico y con potencialmente actividad metastásica, pues la práctica actual consiste en administrar primero una quimioterapia inicial. Hasta que haya una estabilización clínica para la cirugía con conservación de órganos, sobre todo en pacientes en los que no han satisfecho sus deseos reproductivos. Pero realmente todavía está en dudas, o sea, no es una recomendación clara, ya que pues las indicaciones son muy precisas, sobre todo en los tipos de tumoraciones sincrónicas o metacrónicas. Tiene que tener el tumor un tamaño menos, en comparación al testículo, menor al 30% y que los márgenes quirúrgicos lo permitan y ahí se pudiera considerar una cirugía con conservación del órgano. Pero realmente la orquiectomía total del testículo afectado pues es la mayor recomendación que presentan la mayoría de las bibliografías. Respecto al cribado, pues realmente no hay un estudio que haya demostrado que realizar ultrasonidos o estudios de imagen tengan impacto sobre la sobrevida o la mortalidad en este tipo de pacientes o que impacten sobre el pronóstico. Simplemente la detección precoz y la recomendación de la autoexploración, pues hasta el momento siguen siendo la mayor recomendación que existe, ¿no? Y respecto a la clasificación anatomopatológica, ya que se realice la orquiectomía, la clasificación que se va a utilizar es la que se utiliza por la OMS desde 2004.
que prácticamente divide las tumoraciones entre los tumores de células germinales, los tumores de los cordones sexuales y los del estroma inespecífico. Dentro de los tumores de las células germinales, como les decía, van a representar la mayoría de los pacientes, pues cerca del 90 al 95% de los cánceres de testículo van a ser de este tipo de tumores. Y pues se dividen en varios tipos de neoplasias según la estirpe histológica, ¿no? Dentro de los principales se encuentra pues la neoplasia intratubular de células germinativas, el seminoma, el carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, el coriocarcinoma, teratoma, ya sea inmaduro, maduro, o hay algunos tipos de tumores en que tienen un componente mixto, es decir, más de un tipo histológico, ¿no? Y algo que se debe recalcar también aquí, que lo dicen en diferentes bibliografías, es que si el paciente tiene un componente mixto o más de un tipo histológico que incluya seminoma, ese automáticamente se va a clasificar como no seminoma. En otras palabras, para que sea considerado un paciente como seminoma, tiene que ser un seminoma 100% puro, ¿no? Si hay algún otro tipo de componente agregado, ya entraría en el no seminoma. Los otros tipos de tumores que nos pueden dar cáncer, que pueden estar involucrados en el cáncer de testículo, son los tumores pues, benignos o malignos de las células de Leydig, de las células de Sertoli, los tumores de la granulosa, algún otro grupo de tumores del tecoma o fibromas, y tumores de los cordones sexuales o del estroma gonadal, o tumores de las células germinativas y cordones sexuales. Y mucho más raros los tumores diversos del estroma inespecífico, ¿no? Entre los cuales incluyen vectores y tumoraciones ya sea malignos o benignos del estroma, y en base un rastreo prácticamente a nivel abdominal, de tórax y pelvis y a nivel testicular, ya podemos clasificar al paciente en 3 estadios. Dentro del estadio 1 es el tumor, aquel tumor que solo afecta a nivel testicular. En el estadio 2 se refiere a los tumores que se extienden a ganglios linfáticos y normalmente estos se refieren a los que están localizados en el retroperitoneo. Y en el estadio 3 pues, se refiere a cualquier otro tipo de metástasis o también a los pacientes que tienen una gran elevación de los marcadores tumorales. Más adelante vamos a hablar de qué tipo de elevación, de qué tanta elevación se te habla para que sean considerados en el estadio 3. Y bueno, la manera en que se puede clasificar, pues al igual que en el otro tipo de neoplasias, pues es el TNM. Pero también aquí se agrega también el S, que es prácticamente en el que se identifican los niveles de marcadores tumorales que se encuentran para así poder llegar a una clasificación pronóstica, ¿no? Pues sin detenerme prácticamente detenidamente en cada uno de los estadios, pues prácticamente el X continúa como las demás neoplasias, es el tumor que no se puede, aquel que no se ha podido evaluar, que no se ha realizado una orquiectomía. El 0 es el que al momento de realizar la exploración, pues prácticamente no se encuentra tumor o haya desaparecido, se encuentra en algún lugar distinto del testículo. En el T1, aquel tumor limitado al testículo que puede invadir la túnica albuginea, pero no a la túnica vaginal, y la túnica vaginal va a ser prácticamente el referente para considerarlo en el estadio 2. Al invadir la túnica vaginal se considera en T2. T3 cuando invade el cordón espermático, ya sea con invasión de los vasos sanguíneos, y el T4 cuando ya invade prácticamente la totalidad del escroto, ¿no? O los vasos linfáticos. En el caso de la actividad ganglionar, nuevamente, pues el X en el cual no se ha estadificado, en el 0 en el cual no hay metástasis a ganglios linfáticos, y los demás, el 1, 2 y 3, prácticamente consiste más en el tamaño que mide el ganglio, más que en el número de ganglios afectados. En el caso del N1, es un ganglio menor a 2 centímetros, en el N2 es un ganglio de entre 2 y 5 centímetros, y en el N3 un diámetro mayor a 5 centímetros a nivel ganglionar. En el caso de la actividad metastásica, pues también el X en el que aún no se ha evaluado completamente la actividad metastásica. En el caso del 0, en el cual no hay metástasis identificada. Y el M1 se clasifica en 1A y 1B, en el cual ya hay evidencia de metástasis. El 1A, pues se habla de metástasis pulmonares o en ganglios lejanos al testículo, y el 1B, pues en zonas distintas a los pulmones y ganglios lejanos al testículo. También está la clasificación S, que esta la vamos a realizar en base a los niveles de marcadores tumorales con el que encontremos al paciente. Pues, como podemos
este es un tipo de neoplasia en el cual los marcadores tumorales sí tienen bastante importancia, sobre todo para clasificar y en el pronóstico de la enfermedad. En el caso, se va a clasificar en 3 estadios. Bueno, el X igual, en el cual no se han determinado. El 0, pues en el cual encontramos marcadores prácticamente normales. Y en el 1 vamos a tomar las 3 marcadores tumorales que habíamos mencionado anteriormente, que es la deshidrogenasa láctica, que se va a considerar en el S1 cuando es menos del 1.5 el valor normal que marca el laboratorio. La gonadotropina coriónica humana, que es el límite se considera 5,000 unidades internacionales, y el alfa-fetoproteína cuando es menor a 1,000 nanogramos. Va a ser S2 cuando la LDH se considera hasta máximo 10, el límite superior, la gonadotropina hasta 50,000 unidades internacionales y la alfa-fetoproteína hasta 10,000. Y prácticamente va a ser S3 cuando sobrepasan los límites del S2. Y bueno, es lo que les comentaba, para realmente clasificar a los pacientes en grupos, se clasifican en grupos de buen pronóstico, grupos de pronóstico intermedio y grupos de mal pronóstico en base a, pues, realmente a dónde encontramos la actividad de la enfermedad y en base a los niveles de marcadores tumorales. En el caso del grupo de buen pronóstico, en el caso de los no seminomas, vamos a encontrar que en este tipo de grupos se van a encontrar el 56% de los pacientes. Ellos tienen una supervivencia sin progresión de la enfermedad a 5 años del 89% y la supervivencia es bastante buena, a 5 años del 92%. Y para que sea considerado en el grupo de buen pronóstico debe incluir los siguientes criterios prácticamente, que sea un primario de testículo o retroperitoneal, que no haya metástasis viscerales extrapulmonares y que los niveles de marcadores tumorales sean compatibles con el S1, que es, como les comentaba, la alfa-fetoproteína menos de 1,000, la gonadotropina menos de 5,000 y la LDH menos de 1.5, el límite normal del laboratorio. En el caso de los pronósticos de los seminomas, pues los seminomas prácticamente van a estar aquí el 90% de los pacientes. También tienen una supervivencia sin progresión de la enfermedad a los 5 años del 82% y supervivencia a los 5 años del 86%. También para que sea considerado los seminomas como grupo de buen pronóstico, debe cumplir con los criterios de que sea, pues aquí no importa la localización primaria, siempre y cuando haya ausencia de metástasis viscerales extrapulmonares y el alfa-fetoproteína debe estar en niveles normales, ¿no? En el caso de los seminoma, la gonadotropina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica prácticamente no adquieren ninguna importancia. En el caso de los pacientes de grupo de pronóstico intermedio, de los no seminomas, aquí vamos a encontrar que se encuentran en el 28% de los pacientes. Y para que sean considerados en este grupo, tiene que cumplir con los siguientes criterios, que sea igual un primario de testículo retroperitoneal, que haya ausencia de metástasis, y aquí lo que va a cambiar a diferencia del de buen pronóstico, y por lo que adquieren tanta importancia los marcadores tumorales, es esto, pues prácticamente los niveles son compatibles con un S2, una alfa-fetoproteína hasta 10,000, gonadotropina hasta 50,000 y la LDH hasta máximo 10 veces el límite superior normal. Y el seminoma, para que sea considerado un pronóstico intermedio, que aquí es donde entra en el 10% de los pacientes, debe cumplir con cualquiera de los siguientes criterios, que sea cualquier localización primaria, que el paciente ya haya evidencia de metástasis viscerales extrapulmonares y una fetoproteína normal, sin importar los niveles de LDH o gonadotropina coriónica humana. Y pues para considerarlos a los grupos de mal pronóstico, los pacientes con seminoma no entran en este grupo. De hecho, no hay pacientes que tengan el diagnóstico de seminoma y que sean de mal pronóstico. Solamente se meten a los no seminomas, que desafortunadamente aquí se van a encontrar el 16% de los casos. La supervivencia a los 5 años disminuye hasta el 48% ya cuando entran en este grupo. Y para que sean considerados dentro de este grupo, pues es cuando ya encontramos un primario a nivel mediastinal o la evidencia de metástasis viscerales extrapulmonares y los niveles de marcadores tumorales son compatibles con S3. El tratamiento, pues realmente el principal tratamiento en todos los pacientes va a ser siempre la intervención quirúrgica, sin importar que el paciente tenga ya evidencia de una actividad metastásica. Y esto se debe principalmente a que los tratamientos con quimioterapia tienen muy poca penetración a nivel testicular, por lo que las opciones que tenemos para tratar
la actividad de la enfermedad a nivel testicular, pues prácticamente siempre va a ser la primera opción el tratamiento quirúrgico. Una vez extirpado el testículo, pues el tratamiento se va a decidir pues en función de que si es un seminoma o si no es un seminoma, y dependiendo del estadio, si se encuentra el 1 y 2, pues también va a ser el tipo de tratamiento que se va a realizar, ¿no? También depende de su extensión, en el caso de que sea 1, 2 y 3, y de su categoría pronóstica en base a los grupos que acabamos de mencionar, de buen pronóstico, pronóstico intermedio y de mal pronóstico. En el caso de los tumores de células germinativas en estadio 1, en el caso de que sean seminomas, pues una opción es que sea nada más el tratamiento quirúrgico y vigilarlo, ¿no? También está la tendencia a que se realice una quimioterapia adyuvante después de la cirugía, y las principales recomendaciones, y bueno, prácticamente en la mayoría de los esquemas de quimioterapia, el principal medicamento va a ser el carboplatin. También se puede realizar terapia adyuvante sobre un campo aórtico, y para disminuir las residuos de la enfermedad hasta un 1 al 3%, en el caso de los seminomas en estadio 1. Y en el caso de los no seminomas en el estadio 1, pues aquí, después de la orquiectomía hasta el 30%, aunque sea en estadio 1, que no haya evidencia de que la enfermedad haya avanzado, existen publicaciones que hasta el 30% de los pacientes van a tener metástasis que no podamos identificar, o sea, es decir, que sean subclínicas, y estos van a presentar recidivas si solo aplicamos la vigilancia tras la orquiectomía. La tasa acumulada de recidivas es aproximadamente del 30%, como les comentaba, y de este 30% que de los pacientes que van a presentar recidivas, aproximadamente el 80% se va a identificar dentro de los primeros 12 meses. Después, en el segundo año, se van a identificar el 12%. Después, en el tercer año, baja hasta el 5%. Y así los años subsiguientes hasta ser del 1%. Pero prácticamente las recidivas son pues de un porcentaje considerable, ¿no? A pesar de que sean en un estadio 1. Por lo que, considerando este alto porcentaje de recidivas, pues se recomienda la quimioterapia. Y estos son los principales 3 fármacos que se recomiendan en la mayoría de los esquemas. Son quimioterapias de 3 o 4 ciclos a base de cisplatino, etopósido y bleomicina. Y los marcadores tumorales han de ser vigilados estrechamente hasta que las concentraciones desciendan a los valores de referencia. Para esto tenemos que tener en cuenta la vida media aproximada de los marcadores tumorales, que en el caso de la alfa-fetoproteína es de aproximadamente 7 a 10 días, y en el caso de la gonadotropina coriónica humana es de 3 a 4 días, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta para esperar el descenso después del tratamiento establecido, pues. Este es un algoritmo en el cual pues podemos identificar o resumir el tratamiento que se basa en el caso de los no seminomas en el estadio clínico 1. Como les decía, pues prácticamente el tratamiento quirúrgico no resulta suficiente en la mayoría de los pacientes, pues entonces los podemos dividir entre riesgo bajo, si es que hay existencia o evidencia de invasión vascular, dentro de los cuales se pueden considerar 3 tendencias, que la opción habitual es dejarlo en vigilancia, o en el caso de circunstancias en que el paciente o el médico no desea dejarlo solamente en vigilancia, se pueden optar por la quimioterapia adyuvante con 2 ciclos de PEP, que es lo que les decían los 3 fármacos que les comentaba, la bleomicina, el etopósido y el carboplatino. También la tercera opción de tratamiento es en el caso de que no consideramos suficiente la vigilancia y que el paciente no desea someterse a un tratamiento de quimioterapia o por alguna razón esté contraindicado, pues está la linfadenectomía retroperitoneal con conservación nerviosa también, es la recomendada. Y en el caso de que haya invasión vascular o que sea un riesgo alto, la opción habitual es de que dejarle 2 ciclos de quimioterapia con PET, o también se puede considerar, en caso de que el paciente rechace la quimioterapia o esté contraindicada, realizar la linfadenectomía retroperitoneal con conservación nerviosa, o inclusive también en algunos casos pues dejarlo en vigilancia, ¿no? Y realmente todos recaen en que si el paciente llega a presentar alguna recidiva, pues el tratamiento a seguir va a ser a base de 3 a 4 ciclos de PEP, o también algún esquema alternativo en el cual se incluye la ifosfamida como parte del tratamiento. También en caso de que también se identifique un tumor residual, pues el tratamiento nuevamente va a ser el quirúrgico, el de elección.
En el caso de que pues ya no nos encontremos en un estadio 1, en el caso de que tengamos tumores de células germinativas ya con evidencia de actividad metastásica, en el caso de que la actividad metastásica sea de bajo volumen, si son seminomas se recomienda la radioterapia y la quimioterapia a base de los 3 fármacos, que es el esquema PEP. Y los no seminomas, aquí cambia, aquí ya no se realiza no se recomienda tanto la radioterapia, ya que pues estos no son tan sensibles a la radioterapia como los seminomas. Y aquí la opción recomendable es la quimioterapia y la linfadenectomía retroperitoneal con conservación nerviosa. Y con estos tipos de tratamientos, las tasas de curaciones pues, oscilan entre el 98 al 100%, a pesar de que sea una actividad metastásica, ¿no? También las opciones terapéuticas en el caso de que ya no nos encontremos en el estadio 1 se pueden resumir en el siguiente esquema y prácticamente se divide entre si tiene o no la presencia de marcadores tumorales. En el caso de que tenga marcadores tumorales, la siguiente tendencia va a ser a realizar la quimioterapia con el esquema PEP por 3 ciclos y en el caso de que haya un tumor residual, realizar la resección del mismo, ¿no? En el caso de que haya marcadores negativos, pues se puede optar por la linfadenectomía retroperitoneal con conservación nerviosa y dependiendo del estadio anatomopatológico, se puede dar seguimiento independientemente si hay invasión vascular o 2 ciclos de quimioterapia a base nuevamente del mismo esquema, ¿no? de PEP, que es cisplatino, escopósito, bleomicina. En el caso de que también se puede optar por la tendencia a realizar el seguimiento después de 6 semanas. Si hay progresión de la enfermedad y tiene marcadores positivos, aquí se recomienda 3 ciclos del mismo esquema de PEP, más también se puede recomendar la resección del tumor residual en caso de que se haya identificado alguno. En el caso de que no haya cambios después de 6 semanas, pues se puede recomendar la linfadenectomía retroperitoneal con conservación nerviosa y si hay regresión de la enfermedad, no tiene marcadores tumorales, podemos realizar un seguimiento adicional. En el caso de la enfermedad metastásica avanzada, pues el tratamiento de elección va a consistir en 3 o 4 ciclos de quimioterapia a base de PEP. En el caso de que el paciente caiga en un pronóstico intermedio, la tasa de supervivencia a 5 años pues oscila en el 80%. Y en el caso de que sea mal pronóstico, pues ya disminuye hasta el 45 o 50%. Pues, si el paciente llega a tener metástasis cerebrales, la supervivencia baja hasta el 30-40% y el tratamiento se realiza con quimioterapia y radioterapia o en caso de que sea una metástasis única, pues la resección del tumor metastásico. Y aquí se resume cómo vamos a realizar el seguimiento del paciente después de la orquiectomía. Aquí se recomienda que pues, el paciente se le va a realizar un seguimiento de 1 a 10 años, entre los cuales vamos a citar al paciente cada 4 meses o 3 veces al año, dentro de los primeros 2 años y después del tercer año 2 veces al año y después del sexto año 1 vez al año y dentro de los cuales tenemos que también al paciente siempre pedirle la radiografía de tórax y una tomografía abdominopélvica por lo menos 2 veces al año los primeros 2 años. Y después del tercer año sería 1 vez al año para identificar pues la actividad de la enfermedad en caso de que haya. Y siempre pedirle marcadores tumorales también. En el caso de que se realice la linfadenectomía retroperitoneal y quimioterapia adyuvante de los no seminomatosos también. El seguimiento es igual por 10 años. Vamos a citar al paciente cada 3 meses y entre los cuales siempre el abordaje se debe realizar con una radiografía de tórax y una tomografía abdominopélvica por lo menos 1 vez al año. Ya después, pues se puede realizar al paciente con solamente exploración física y la revisión de los marcadores tumorales. Y en el caso, pues, del seguimiento mínimo y recomendado de los no seminomas y seminomas en estadios avanzados, pues se da por 10 años. Y estos pacientes, pues, también se debe citar al paciente 4 veces al año durante los primeros 2 años y después 2 veces al año. Y dentro de las consultas siempre se debe realizar la exploración física, la revisión de los marcadores tumorales, la radiografía de tórax y la tomografía abdominopélvica. La tomografía de tórax y la tomografía cerebral pues se van a evaluar si el paciente llega a presentar alguna sintomatología o alguna lesión sugestiva, algún tipo de deterioro neurológico, se va a considerar realizar la tomografía de cráneo. Y bueno, continuando con los tumores germinales, pero de ubicación extragonadal.
En este caso, pues se van a clasificar como extragonadales cuando el tumor primario no se da ni en los testículos ni en el ovario. Y las localizaciones más frecuentes van a ser en el adulto, en mediastino anterior, que son aproximadamente más del 50%, en región pineal, retroperitoneo y supracelular. El retroperitoneo igual es en segundo lugar, aproximadamente el 40%, y en mucho menor proporción va a ser a nivel intracraneal. Y dentro de los intracraneales, los más frecuentes son la glándula pineal y a nivel supracelular. También en el caso de los pediátricos, la localización cambia, sacrocoxigia e intercraneales. Realmente esos tumores son más raros, representan del 2 al 5% de los casos de los tumores de células germinales, pues. Y se van a clasificar de la misma forma si son seminomas, o en el caso de las mujeres, disgeminomas, o no seminomas, o en el caso de las mujeres, no disgeminomas, ¿no? En teratomas maduros e inmaduros. Y normalmente la patogenia de este tipo de neoplasias es que, bueno, no está clara de dónde, bueno, cómo se identifica la patogenia, cómo se desarrolla esta enfermedad. Sin embargo, pues existe la hipótesis de que hay una migración anormal a lo largo de la cresta urogenital hacia las crestas gonadales, y las células germinales son transformadas en los testículos, se experimenta una migración inversa. Los factores de riesgo pues son similares a los del cáncer de testículo que mencionamos anteriormente, sobre todo el síndrome de Klinefelter, que es el que se encuentra de los que presenta mayor asociación. El cuadro clínico pues es variado y va a depender de dónde se localice el tumor. La mayoría de los tumores, como les había dicho, son mediastinales, entonces pues los síntomas van a ser a consecuencia de, la mayoría de los síntomas van a ser torácicos, que la mayoría son pues dolor de pecho, disnea, pérdida de peso, síndrome de Menacao, fiebre y náuseas. También puede haber compresión de algún bronquio u órgano adyacente, y mencionan que en algunos casos muy raros puede el paciente llegar a presentar o expectorar pues cabellos prácticamente en el caso de los teratomas maduros. Si los tumores de células germinales son de origen retroperitoneal, estos van a tener un comportamiento clínico, pronóstico y el tratamiento prácticamente igual que el de los testiculares diseminados. Entonces aquí realmente no hay mucho cambio. Y en el caso de que sean de la glándula pineal, pues prácticamente la mayoría puede llegar a presentar síntomas de hidrocefalia obstructiva, que puede ser pues, la tríada de Cushing, deterioro neurológico, ataxia, cambios en el comportamiento, disminución del rendimiento académico, y las anomalías neurooftalmológicas se presentan en la mitad de los casos. Dentro de los más comunes de estas anomalías es que el paciente súbitamente presente con una desviación de la mirada hacia arriba. Y el diagnóstico de los tumores, pues de origen extratesticular, también pueden elevar los marcadores tumorales séricos, que son los mismos, DHL, alfa-fetoproteína y gonadotropina corónica humana fracción beta. El estudio de extensión debe incluir la radiografía de tórax, que en ocasiones pues vamos a observar algún tipo de masa, o en algunos casos raros podemos observar hasta dientes, ¿no? En el caso de los teratomas. La ecografía testicular para descartar que pues el origen del tumor sea primario, y la realización de una tomografía toracoabdominal, sobre todo en caso de los retroperitoneales, ¿no? La tomografía craneal solamente la vamos a solicitar si el paciente pues llega a presentar criterios de mal pronóstico, signos de enfermedad avanzada o síntomas neurológicos. Y la biopsia de la masa del tumor, pues es el procedimiento diagnóstico de elección. Sin embargo, pues es una localización muy difícil, sobre todo los mediastinales, que no sean anteriores, sobre todo los intercraneales, pues prácticamente pues se difiere en este caso, ¿no? Y el tratamiento, pues en el caso de que sean seminomas, como les había comentado en el testicular, estos son muy, muy sensibles a la radioterapia. Entonces la radioterapia prácticamente va a ser de los principales pilares en el tratamiento. Son sensibles tanto a la radioterapia como a la quimioterapia, y la quimioterapia es igual, el mismo esquema a base de cisplatino, etopósito y bleomicina. La tasa de supervivencia 5 años en ausencia de metástasis es del 95%. Y en el caso de los tumores de mediastino que no sean seminomas, estos son tumores mucho más agresivos, que a menudo pueden presentarse ya con actividad metastásica cuando los lleguemos a valorar por primera vez, ¿no? Y aquí por lo general pues se realiza un enfoque multinodal, no son tan sensibles a la radioterapia, y el enfoque consiste principalmente en quimioterapia seguida de una cirugía para resecar cualquier masa residual, pero pues si la localización lo permite, ¿no? Y el beneficio supera al riesgo de la cirugía.
En el caso de los teratomas maduros, mediastino, ¿no? Aquí prácticamente la mayoría de los casos está indicada la resección quirúrgica completa y son insensibles tanto a la quimioterapia como a la radioterapia, por lo que el tratamiento quirúrgico va a ser el de elección. Y en el caso de los inmaduros, sí son sensibles a la quimioterapia y se prefieren los mismos esquemas, siendo el cisplatino nuevamente pues la base del tratamiento de la quimioterapia en este caso y seguidos de una resección quirúrgica completa. En el caso de los que sean a nivel retroperitoneal, nuevamente como les comentaba, es un comportamiento muy similar al de los testículos diseminados y se utilizan los mismos tipos de tratamiento de quimioterapia tanto en el seminoma como en el no seminoma. En el caso de que nos encontramos con un tumor de células germinales a nivel intracraneal, estos son muy sensibles a la radiación y tienen una buena supervivencia libre de enfermedad a largo plazo de más del 90%. Y aquí, a pesar de que son muy sensibles a la radiación y es de los principales tratamientos, en ocasiones se prefiere la quimioterapia neoadyuvante previo a la radiación para disminuir el número total de radiaciones que se le va a dar al paciente y pues disminuir, por lo tanto, los efectos secundarios de la radioterapia. Y en el caso de que no sean germinomas, pues la quimioterapia adyuvante sería la radiación de cráneo espinal en lugar de la radioterapia o quimioterapia solo. Y bueno, sería todo por mi parte. Voy a cerrar nada más con esta diapositiva en el que pues hago referencia a esta frase que dijo Lance Armstrong, que él dice que solía montar en bicicleta para vivir y ahora él vive para montar en bicicleta, haciendo referencia pues a que venció el cáncer de testículo, al igual que Arjen Robben, y pues ambos prácticamente lo ganaron todo tipo de campeonatos posterior a superar el cáncer de testículo. Y pues recalcando la importancia de que este es un cáncer muy agresivo, pero que tiene excelentes tasas de curación, por lo que pues identificarlo tempranamente y dando un tratamiento oportuno, pues es lo más relevante en este tipo de cáncer. Y por mi parte sería todo. ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Yo, A ver, dime, Luis, Luis. en el abordaje de los pacientes que tienen un tumor gonadal o un seminoma gonadal, se mencionaba el ultrasonido. ¿Qué hay al respecto de la presencia de microcalcificaciones que se sugiere son lesiones premalignas? ¿Estaría indicado hacer una orquiectomía profiláctica o sería más adecuado dar seguimiento o vigilancia en este tipo de pacientes? Ok, depende mucho de si hay otras alteraciones acompañadas, si hay aumento de volumen testicular, si hay elevación de marcadores tumorales, lo ideal es mejor hacer orquiectomía o orquiectomía parcial, pues si es posible. Pero si solamente fue un hallazgo, las microcalcificaciones normalmente se mantienen en vigilancia. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Señalaste algo acerca de la resonancia, nomás aclararlo. Dice, la resonancia testicular es capaz de diferenciar entre seminoma y no seminoma. No es capaz, la resonancia. Es un estudio que se puede llegar a contemplar, utilizar, pero realmente el estudio que nos va a decir si es un seminoma o es un no seminoma es el reporte histopatológico. Hacer hincapié, lo señalaste, nomás que hacer hincapié en que el consenso internacional para el tratamiento de tumores germinales señala que un paciente con un tumor testicular se debe de considerar una urgencia y que se tiene que intervenir quirúrgicamente en las próximas 24 horas. Lamentablemente no lo vemos así. Automáticamente un paciente, en teoría, que se le diagnostica un tumor testicular, tendría que hospitalizarse inmediatamente para operarse, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno.
¿Se le mandó el link al doctor? Sí, yo te lo mandé. Tú estás esperando tus aportaciones, pues. Otra cultural. Está chila, ¿no? Fueron campeones mundiales. Pero el Armstrong con Es factor de riesgo para ser campeón mundial, tener cáncer de testículo. se metía esteroides, el Armstrong, pues, eso le dio cáncer. Y no era penal. Ya sé, sí la pensé para ponerlo, pero sobreviviente de cáncer, hay que mirarlo. Ay, no. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Y les decía, bueno, eso del consenso y nomás comentaste algo que es el carboplatino es el principal agente en el tratamiento del cáncer de testículo. Nomás aclarar, es para etapas clínicas 1A o 1B, seminoma, ¿de acuerdo? Sería el agente a considerarse. Una pregunta, ¿por qué se hace la orquiectomía por vía inguinal? ¿Alguien? Pues en la mayoría de las bibliografías refería que pudiera haber diseminación de algunas células si se realiza con un abordaje escrotal, ¿Hacia dónde? pues hacia los ganglios adyacentes, supongo. No, la verdad no sé a dónde, sea dónde. ¿Alguien sabe eso? ¿Por qué se hace por vía inguinal? ¿No? Van hacia los ganglios inguinales, doctor. Ok, Si se interrumpe ahí el escroto. ok, así es. Si se incide sobre el escroto tiene un drenaje linfático inguinal. En cambio, los testículos tienen un drenaje linfático retroperitoneal. Entonces, si se incide sobre el escroto, se puede favorecer otra vía de diseminación ganglionar que sería hacia la vía inguinal. Entonces, por eso es que se hace la incisión por vía inguinal, ¿de acuerdo? Gracias, José.
Decías de los ganglios, pues los ganglios a evaluarse son los ganglios retroperitoneales, por ello, porque el drenaje linfático del testículo es hacia retroperitoneo, ¿de acuerdo? Otra pregunta, los marcadores tumorales que se toman en consideración para la estadificación, si te fijas, son pocas las entidades patológicas que se toman en consideración para hacer la estadificación, y ahí decías S1, S2, S3. Se usa la DHL, la fracción beta y la feto. Ahí la pregunta que te haría, ¿se toma en consideración los valores de marcadores tumorales prequirúrgicos o posquirúrgicos? Pues sería más que nada posquirúrgicos y esperando a que estos lleguen a normalizarse, pues. Así es, para poder hacer la estadificación o para hacer la estadificación se toman los posquirúrgicos. Los prequirúrgicos nos pueden ayudar para sospechar o establecer un diagnóstico de un tumor germinal, ¿de acuerdo? Sobre todo si es extragonadal. Aunque forzosamente a un paciente que se tiene un tumor testicular se le tienen que mandar a hacer marcadores tumorales prequirúrgicos que nos ayudan o nos orienten a que es una entidad patológica maligna y que pues nos ayude a la toma de decisiones del tratamiento, ¿no? Señalaste las recurrencias. Es importante recalcar que la mayoría de las recurrencias son los primeros 2 años. De hecho, solamente decías tú que de un 2 a un 5% las recurrencias son tardías, es después de los 2 años. Incluso si nosotros tenemos un paciente con afección ganglionar retroperitoneal después de 2 años teniendo un tumor germinal, tenemos que pensar en otra entidad patológica y que pudiera llegar a no ser o no corresponder al tumor germinal testicular, ¿de acuerdo? De los tumores germinales extragonadales, normalmente nosotros empezamos el estudio y sabemos de antemano que en aquellos pacientes que pensamos que son tumores germinales extragonadales, realmente termina siendo solamente 1/3 los que son realmente primarios extragonadales. Entonces, señalaste y volvemos a recalcar que es importante siempre hacer un ultrasonido testicular en esos pacientes porque pudieran llegar a ser realmente tumores testiculares germinales, ¿de acuerdo? Con respecto al tratamiento, pues ya abordaste que todos son tratamientos quirúrgicos de la orquiectomía, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la estadificación de la JCC, que tomamos el T, el N, el M y el S, tomamos la mejor decisión a seguir. Etapas 1 se puede llegar a considerar la vigilancia, etapas 2 y 3, a todos les tenemos que dar tratamientos de quimioterapia y etapas 3 son los que tenemos que estratificar en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Las etapas 1 y etapas 2 no es aplicable esa clasificación de riesgo, es únicamente para etapas 3. Una cosa que quiero comentarles, si se fijan, en este caso no hay etapas 4. ¿Por qué creen que no hay etapas 4? Y en todas las neoplasias hay etapas 4. Bueno, hay otras excepciones, ¿no? Pero ¿por qué en esta enfermedad solo hay etapas o estadios hasta 3 y no hay etapas 4? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Ni una idea? Pues, no sé si será por su buen pronóstico. Ok, algo tiene que ver. En realidad, siempre nosotros ponemos etapas 4. Las etapas 4 sabemos de antemano que son enfermedades incurables por ser unas enfermedades metastásicas. Y esta enfermedad, aunque es una enfermedad metastásica, puede llegarse a curar. Incluso los pacientes de pobre pronóstico tienen una posibilidad de sobrevida a 5 años del 50-52%, que no es nada despreciable, ¿de acuerdo? Lamentablemente, a veces llegamos a tener pacientes con etapas 3, con mucha carga tumoral, con mucho deterioro del estado funcional y que sabemos de antemano que va a repercutir en la sobrevida y que a veces no conseguimos que estén dentro de ese 50-52% de pacientes que pueden llegar a sobrevivir más de 5 años. ¿Está bien? Pero ese es el motivo, por el que no hay etapas 3. No sé si hay algún comentario adicional.
Bueno, otra cosa, ahí siempre es importante que nosotros evaluemos los pacientes que les vamos a dar 4 ciclos de BEP, que normalmente son aquellos pacientes en etapas 3 y algunos etapas 2. Siempre les tenemos que decir que después de la orquiectomía y después del tratamiento de quimioterapia puede llegar a haber esterilidad, y entonces puede llegarse a contemplar antes de que inicie el tratamiento de quimioterapia, que se utilice o bueno, se emplee el banco de esperma, ¿de acuerdo? Para si en un momento dado quiere conservarse la función reproductora futura, ¿no? Si después de haber terminado el tratamiento, eso ocurre más o menos en un 30-38% de los casos que quedan infértiles o estériles, más bien estériles, son aquellos pacientes que ya entonces pues se va a aprovechar el banco de esperma, pero aquellos pacientes que no queden con esterilidad, se puede ya pues omitir, seguir conservando la muestra del banco de esperma, ¿no? Este es una neoplasia que es bastante frecuente en el paciente joven, ¿no? ¿De acuerdo? Y es muy importante que nosotros la conozcamos porque es altamente curable. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada? Estaba viendo, gracias. ¿Es todo? Bueno. ¿Qué es lo que sigue para mañana? Perdón. O no sé si ya están en lo del traslado. Sí, Doc, de hecho ya pues hoy fue... No, ¿Están yendo ya? Comentamos y vamos a tomar clases el lunes, Doc, ya que estemos instalados para terminar la próxima semana. Ok, entonces el día de mañana no habría entonces, ni el viernes, ¿me estamos diciendo? Ajá, sería el lunes, cuando retomemos. Ok, pues el lunes entonces, lo retomamos el lunes entonces, me parece bien. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego, bye. Gracias, Doc. Bye.